Estaba con el micrófono apagado. Estaba preguntando si me pueden ver mi pantalla y si me pueden escuchar adecuadamente. Ya, gracias. Bien, entonces el tema que me ha encargado el profesor Jorge es sobre las bacterias del género Bartonella, ¿no? Eh, Estas son, como él dijo, es un microorganismo, estas bacterias de importancia en salud pública, principalmente en el Perú, porque estas bacterias, si bien hay diversas especies, hay una de las especies, bueno, dos de las especies, que son Bartonella basiliformis y Bartonella ancashensis, que son endémicas de nuestro, ocurren sobre todo en la región Ancash, que es una zona hiperendémica, en la cual se da la enfermedad de Carrión, ¿no? Y causada por estas especies, ¿no? Bartonella basiliformis, y después se detectó a Bartonella ancashensis, ¿no? Bien, entonces, con respecto a estas bacterias, vamos a ver un poquito sobre eh, acerca de las bacterias más importantes que infectan al humano, ¿no? Estas bacterias del género Bartonella pertenecen a la familia Bartonellacea y tienen más de 40 especies, ¿no? La mayoría de las especies infectan a animales, ¿no? Y algunas infectan a humanos. De las que infectan a humanos, las tres más importantes, ¿no? Que causan enfermedades de importancia y salud pública son Bartonella basiliformis, ¿no? Que causa la enfermedad de Carrión, Bartonella henselae, la enfermedad del arañazo del gato y otras más, y Bartonella quintana, que causa la fiebre de las trincheras, ¿no? Bartonella henselae y Bartonella quintana son bacterias que se les encuentra en todo el mundo. Y Bartonella basiliformis es una bacteria que es propia de la región andina del Perú y también del sur de Ecuador y del sur de Colombia, aunque ya hace varias décadas que no hay ningún caso reportado en el sur de Colombia, pero en Ecuador y Perú sí hay casos, ¿no? Y como ven en la imagen aquí, ¿no? Esta es una imagen de una fotografía microscópica del tomar microscopio, y estamos viendo glóbulos rojos, ¿no? Eritrocitos de un frotis de sangre de un paciente con la enfermedad de Carrión, y en el interior se pueden observar, ustedes pueden ver ahí unos puntitos azules que vienen a ser formas cocoides de la bacteria Bartonella basiliformis que ingresa a los eritrocitos, ¿no? Es una de las pocas especies que pueden ingresar a los glóbulos rojos humanos, ¿no? Bien. En cuanto a su taxonomía, que siempre es importante tenerlo en cuenta en el curso de bacteriología, esta bacteria pertenece al dominio bacteria, obviamente, y reino Pseudomonadati, ¿no? Phylum Pseudomonadota, antes denominado Proteobacteria, clase Alpha Proteobacteria, orden Hifomicrobiales, familia Bartonellacea y género Bartonella, ¿no? Y actualmente se reconocen 49 especies, ¿no? Y hay algunas especies que tienen subespecies también. ¿De dónde obtengo esta información? De este enlace que les he puesto ahí, que seguramente lo utilizan, ¿no? Me imagino, no sé, con frecuencia para estar al tanto de la taxonomía, estar al día, digamos, ¿no? Con los últimos cambios que hay, porque siempre en el caso de bacterias suelen haber cambios, ¿no? En la taxonomía, porque cada vez hay más avances en biología molecular, en el estudio de los genomas, de los microorganismos, ¿no? Y por eso se va haciendo cambios, ¿no? Y en este enlace ustedes encuentran, ¿no? Al día toda la taxonomía de la bacteria que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo siempre entro a este enlace de LPSN, ¿no? Que es la lista, esto quiere decir lista de nombres procarióticos, ¿no? Con estandarización, digamos, o con enfoque en la nomenclatura, ¿no? Con enfoque en la nomenclatura.
Y en realidad esto es una base de datos taxonómica y de nomenclatura de referencia, ¿no? A nivel mundial para el dominio bacteria y también para el dominio arquea, ¿no? Entonces, para esos dos dominios pueden entrar a esta base de datos para conocer la taxonomía actualizada, ¿no? Acá está la fuente, acá al lado izquierdo, el enlace de la revista, y acá estamos viendo una filogenia, ¿no? Basada en análisis de genoma completo, ¿no? De especie de género Bartonella, ¿no? Y vemos aquí los grupos, ¿no? Que hay, bueno, acá es para que vean, es para ilustrar que hay una diversidad, ¿no? Una diversidad de especies de género Bartonella, ¿no? Y pues, acá vemos algunas, como, a ver si puedo, voy a ampliar con la lupa, acá, ahí para que se vea más grande. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Bartonella winstonii, que infecta animales, pero que ocasionalmente también, o sea, de manera accidental o ocasional, puede infectar a humanos. Por ejemplo, tiene subespecies, ¿no? Esta es una de las que tiene subespecies, ¿no? Bartonella winstonii, subespecie winstonii, por ejemplo. Hay otra subespecie, Berkoffii, ¿no? Eh, Acá se mencionan estas dos subespecies, ¿no? En realidad todo esto de acá son distintas cepas, ¿no? Cepas, y algunas son especies conocidas, y hay otras que no, simplemente son cepas, ¿no? Por ejemplo, Bartonella sp, especie desconocida, cepa tal, ¿no? Una determinada cepa, ¿no? Entonces, hacen un estudio de genoma completo eh, para conocer su cercanía, ¿no? Filogenética, a qué especie se parece más, etcétera, ¿no? Bien, entonces para que vean aquí distintas tipos de, ¿no? Una variedad de, ¿no? Que hay varios grupos, ¿no? Digamos, acá hay un grupo de Bartonelas que están filogenéticamente relacionadas, cercanas, estos son más similares entre sí, digamos, ¿no? Acá yo se ve otro grupo, ¿no? De Bartonelas, acá tenemos también otro grupo, acá está Bartonella quintana, Encelae, ¿no? Cholerae, estas son Bartonelas que también infectan a humanos, Cholerae también, ¿no? Y acá tenemos otro grupo también de Bartonelas, por ejemplo, acá está Ancashensis y Bartonella basiliformis, ambas que causan la enfermedad de Carrión, ¿no? Ancashensis también ha sido aislada, bueno, hace unos 20 años más o menos, ¿no? Fue descubierta y reconocida como nueva especie, ¿no? Aislada de pacientes con enfermedad de Carrión. Eh, Están en este grupo, y acá tenemos otros grupos, pero estos son ya cepas con especies no conocidas, generalmente aisladas de animales, ¿no? Entonces, es para que vean la diversidad de especies que hay, ¿no? Y cómo están relacionadas entre sí. Y acá en este cuadro es para mencionarles las especies que infectan a humanos, ¿no? Que son las que tienen importancia en salud pública, ¿no? Entonces, y ya hemos mencionado a Bartonella basiliformis, su reservorio es el humano, ¿no? Es el humano. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha reportado Bartonella basiliformis en especies animales, ¿no? Solamente en el humano, aparentemente es su único hospedero y es el reservorio, y causa pues la enfermedad de Carrión, ¿no? También conocida como, antiguamente como fiebre de la orolla o también verruga peruana, ¿no? Antiguamente se pensaba que eran dos enfermedades distintas, hasta que ya conocen ustedes, creo, la historia ¿no? De Daniel Alcides Carrión, que con su inoculación que realizó, que hoy en día estaría prohibido desde el punto de vista ético, ¿no? No se podría hacer, pero bueno, estamos hablando de los años 1800, del cine de 1800, y él se inoculó ¿no? Bartonelas de verruga, ¿no? De un paciente con verruga, y pues, se vio que tenía estas dos fases o dos formas de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad de forma febril, ¿no? Fiebre muy alta, anemia, ¿no? Una anemia aguda, que es bastante mortal, ¿no? Tiene alta tasa de mortalidad, y le llamaron fiebre de la orolla, de eso que tenía, mucha gente tenía esto
¿no? Cuando estaban construyendo el tren actual, ¿no? El ferrocarril central que va hacia La Oroya, hacia la Sierra Central, ¿no? Del Perú en esa época estaba en construcción y a todas las personas que trabajaban en ese proyecto de construcción tenían esta enfermedad, ¿no? Tenían fiebre, anemia aguda y alta mortalidad, ¿no? Y también, y otros tenían la verruga. Entonces, se vio pues que tenía estas dos formas, la misma enfermedad, ¿no? Eran dos enfermedades diferentes. Y está distribuida pues en los Andes peruanos, pero en zonas de 500 metros sobre el nivel del mar hasta 3000 metros sobre el nivel del mar más o menos. No existen a mayores alturas tampoco porque esta bacteria es transmitida por un insecto vector, como lo vamos a ver más adelante, y el insecto vector, su área geográfica del insecto vector está en ese rango, ¿no? Desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta alrededor de los 3000 metros sobre el nivel del mar. No en regiones, por ejemplo, en las punas o en regiones de mayor altitud, no se le encuentra el insecto, ¿no? Y otra bacteria es Bartonella quintana, también infecta solo a humanos, ¿no? Solo a humanos, tampoco hay un reservorio animal, ¿no? Y causa la fiebre de las trincheras, eh, la angiomatosis bacteriana, endocarditis también, y está distribuida en todo el mundo, existe esta enfermedad, ¿no? La fiebre de las trincheras se le llama así porque en las épocas de guerra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados que estaban dentro de trincheras, ¿no? Cuando hay guerra, pues construyen son una especie de socavones, ¿no? Un poco bajo el nivel del suelo, ¿no? Para que se puedan proteger y ahí se metían ahí para protegerse de los bombardeos, etcétera. Y están todos amontonados, ¿no? Y están días de días, ahí no hay aseo, no hay nada, entonces aparecen pues ese contagio, ¿no? Por piojos, ¿no? Entonces se transmite de persona a persona los piojos y transmiten esta bacteria, ¿no? Por eso se llama fiebre de las trincheras, con una fiebre alta, ¿no? Y también y morían las personas por esta enfermedad en las guerras, por eso le llamaban fiebre de las trincheras, ¿no? Tenemos también Bartonella claritsky. Sí es una bacteria que infecta a gatos, ¿no? A gatos, pero accidentalmente sí pueden infectar a humanos, ¿no? A humanos. Cuando las personas tienen gatos que no hacen pues los controles veterinarios que corresponden, ¿no? Entonces, y causa pues también la enfermedad por arañazo del gato, ¿no? Y acá tenemos otras bacterias, también Elisabethae, que es de ratas, pero accidentalmente también puede infectar al humano. Bartonella grahami, también principalmente se encuentra en ratones, son sus reservorios, ¿no? Están en ratones, pero accidentalmente también puede pasar al humano, causan endocarditis, ¿no? Grahami también neuroretinitis, ¿no? En el ojo. Bartonella genselae, esta Bartonella también está distribuida en todo el mundo, principalmente infecta gatos, ¿no? Y accidentalmente, sí, con cierta frecuencia, infecta a humanos, ¿no? También causa la enfermedad por arañazo del gato, ¿no? Porque también es propia de estos animales. Bueno, angiomatosis bacteriana, que vamos a explicar después, endocarditis, bacteremia, neuroretinitis, es decir, enfermedades sistémicas, ¿no? Infecciones sistémicas, con fiebres, todas se caracterizan por tener fiebres muy altas, ¿no? Y está distribuida en todo el mundo, ¿no? Y así tenemos otros ejemplos como Bartonella cholerae, también de gatos, Winsoni de ratones, en perros, ¿no? Bartonella guashoensis en ardillas, ¿no? Y accidentalmente pueden infectar al humano. Bartonella rocha lima, también no se conoce su hospedero animal y accidentalmente ha habido casos en humanos, ¿no? Eh, la Bartonella rocha lima causa una enfermedad febril, ¿no? Eh, con síntomas similares a la fiebre tifoidea, fiebres muy altas, ¿no? En general, y a la malaria, ¿no? Bien. Si tiene alguna pregunta, abren su micrófono nomás, ¿no? Porque en este momento yo solo estoy mirando mi presentación, ¿no? No los veo a ustedes. Bien.
Y acá tenemos una tabla también de varias especies de Bartonella, ¿no? Acá se menciona igual los reservorios que ya les comenté hace un rato, sino que la lista acá está un poco más ampliada, ¿no? Reservorios humanos, ya sabemos, Bartonella basiliformis y Bartonella quintana, ¿no? Lo demás todos son bacterias que principalmente están en animales y que algunas accidentalmente pueden pasar al humano, ¿no? Pero acá hay una columna más que es el vector, ¿no? Todas las bartonelas son transmitidas a través de insectos vectores, ¿no? De distintas especies. En el caso de Bartonella basiliformis es transmitida por el insecto vector, los flebótomos, ¿no? En inglés son los sandflies, para nosotros son los flebótomos, y del género Luxomia, ¿no? Hay varias especies de insectos del género Luxomia que transmiten la bacteria Bartonella basiliforme según las regiones del Perú, ¿no? En ciertas regiones predominan determinadas especies de Luxomia y transmiten a esta bacteria, ¿no? En el caso de Bartonella quintana, piojos, ¿no? Los piojos del cuerpo. Y acá tenemos otras Bartonelas como Clarici, Elizabethae, Grahami, la misma Bartonella genselae. Estas son transmitidas por pulgas, ¿no? Las pulgas de los gatos. Acá vemos otras especies de Bartonelas que son transmitidas por garrapatas, ¿no? Y así, ¿no? Todos son distintos tipos de vectores. Las Bartonelas son bacilos o también son cocobacilos, ¿no? Gran negativos, son aeróbicos. Todas las Bartonelas son parásitos intracelulares facultativos, es decir, que crecen dentro de células. En el caso de Bartonella basiliformis, se multiplican dentro de los glóbulos rojos de las personas infectadas y también dentro de las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos, ¿no? En la luz interior de los vasos sanguíneos. También las bacterias infectan a este tipo de células, ¿no? Endoteliales, ¿no? Y también pueden crecer fuera de células, ¿no? O sea, pues son facultativos, ¿no? Pueden crecer en un medio de cultivo, como un agar sangre, por ejemplo, que no tiene, no, en el cual crecen en la superficie, ¿no? Pueden crecer en medios sin células también, ¿no? Son negativos para catalasa, también son negativos para oxidasa, negativos para ureasa y negativos para nitrato reductasa. En general, bioquímicamente, son negativos para muchas pruebas, ¿no? Eh, y algunas especies de Bartonella tienen flagelos. Por ejemplo, solamente Bartonella basiliformis y Bartonella claridgi, que es de gatos, ¿no? Tienen flagelos, ¿no? Las demás especies de Bartonella no presentan flagelos. Y son bacterias exigentes desde el punto de vista nutricional. Hay que cultivarlas en medios enriquecidos, ¿no? Con sangre, perdón, de carnero, otras prefieren sangre de caballo, ¿no? Entonces, que es en medios, también en medios que se usan para cultivo de células, por ejemplo, como el RPMI y otros medios de cultivo propios de cultivos celulares, que son muy enriquecidos desde el punto de vista nutricional, también se pueden utilizar para el crecimiento de Bartonella, ¿no? Basiliformis y otras Bartonellas. Y ya sabemos que son transmitidos por distintas especies de insectos vectores, ¿no? Y acá vemos una imagen de microscopía electrónica, ¿no? De la forma basilar de Bartonella basiliformis, y acá vemos sus flagelos, ¿no? Tiene flagelos en un extremo, ¿no? Flagelos lofotricos. De acá estamos viendo la forma cocoide del Bartonella. Entonces tienen forma basilar y también pueden tener forma cocoide o cocobacilos también, ¿no? Esto es una microscopía electrónica y con sus flagelos, ¿no? Formas cocoides de Bartonella, ¿no? Basiliforme. En cuanto a las características de sus colonias, como estamos viendo en la imagen, vamos a ver si se ve mejor con la lupa. Ahí más o menos se puede ver un frasco con agar sangre, ¿no? Y este es un medio bifásico, ¿no? Esta es la fase sólida, y acá estamos viendo en la parte inferior la fase líquida, ¿no?
La fase sólida suele ser un agar bastante enriquecido, como es el agar Columbia, como base, y se le adiciona 8 a 10%, ¿no?, de sangre de carnero. Lo habitual cuando uno cultiva microorganismos exigentes, como por ejemplo Haemophilus o, por ejemplo, Streptococcus, ¿no?, que requieren agar, ¿no?, agar sangre, ¿no?, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, ¿no?, etcétera. Entonces se utiliza normalmente agar con 5%, ¿no?, de sangre de carnero. Pero el 5% a esta bacteria sí le queda corto, hay que usar más. Generalmente se usa 10%. Hemos probado con 8% y sí crece bien, ¿no? Hasta 8 a 10% de glóbulos rojos de sangre, perdón, sangre de carnero, ¿no? Y la fase líquida generalmente es caldo, infusión cerebro-corazón, o también puede ser el medio RPMI, que les dije es un medio de cultivo con muchos nutrientes que se usa para cultivos celulares, ¿no? Entonces, con ese medio muy enriquecido también se puede colocar como fase líquida, ¿no? ¿Por qué en medios bifásicos? Porque esta bacteria es muy sensible a la desecación, ¿no?, a la deshidratación del medio, no crece. Entonces, siempre se le pone una fase líquida para que haya la humedad saturada dentro del frasco, humedad suficiente para que pueda crecer la bacteria, ¿no? Y como ven, la forma de las colonias son muy pequeñitas, ¿no? Son bastante pequeñitas, como gotitas de humedad, translúcidas, ¿no?, brillantes, aparecen después de 10 a 30 días de incubación. O sea, la bacteria tiene un crecimiento lento, ¿no? Y nosotros sembramos hoy día, hay que estar mirando, ¿no?, en la incubadora a 30 grados centígrados, se le coloca o 28 a 30 grados centígrados a la bacteria y vamos a ver que recién aparecen colonias después de 10 días, ¿no? Generalmente, a veces hemos visto también ya bacterias que las tenemos en cepario, Bartonelas, y aparecen a los 6 días más o menos, ¿no? 6, 7 días las colonias, eh, hasta a veces no hay colonias de crecimiento, sino recién se pueden observar a los 30 días de incubación, ¿no? Son de crecimiento lento, ¿no? Y los medios de cultivo que se utilizan ya les he comentado hace un momento, ¿no? Bien. Acá vemos algunas otras morfologías de colonias, también se ha visto en Bartonella basiliformis, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen A, ahí estamos viendo a este tipo de morfología de colonia que es circular, translúcida, que en el centro, vamos a poner la lupa, no sé si pueden apreciar, ahí en el centro de cada colonia, como estamos viendo ahí, se ve como si tuviese una burbuja ahí, ¿no? En el centro, estamos viendo acá varias colonias, ¿no? Podemos así. En el centro se ve como una burbuja. A estas colonias se les ha denominado T1, colonias T1 de Bartonella basiliforme, ¿no? Es un tipo de morfología que se ha visto. Acá en B también estamos viendo colonias pequeñas, translúcidas, redondeadas, con borde regular, ¿no? Que no tienen esa especie de burbuja en el centro, pueden aparecer así también. Y al gram, acá estamos viendo en C, no, al YEMSA, ¿no? Perdón, acá está la función de YEMSA, porque ojo que es un frotis de sangre de un paciente, ¿no? Cuando es un frotis de sangre en los laboratorios clínicos se hacen funciones, ¿no? Como YEMSA, función de Wright, ¿no? Entonces, al hacerle el frotis y teñirlo con YEMSA para poder examinar los eritrocitos, ahí se pueden apreciar las bartonelas que están en el interior de estos, ¿no? De este tipo de células. Acá vemos formas cocoides, estamos observando acá, o cocobacilos, por ahí, ¿no? Y acá estamos viendo Bartonella basiliformis con formas bacilares, ¿no? Bacilos más largos, estamos viendo ahí. Entonces, cualquiera de estas formas se pueden apreciar en los eritrocitos de los pacientes, ¿no? Y acá vemos una imagen vista al microscopio electrónico, ¿no? De barrido, en el cual se ve a la bacteria penetrando al hematíe, ¿no? Acá vemos, está ingresando, incluso se ve acá
especie de invaginación de la membrana del eritrocito, ¿no? Acá está ingresando la bacteria y acá también se ve, ¿no? Las bacterias, por acá también hay otra, adheridas al eritrocito, ¿no? Y acá se ve que ya está ingresando, ¿no? A los glóbulos rojos. Bien. Eh, bueno, las enfermedades que causan ya les he comentado, ¿no? De cada una de estas bacterias. Y vamos a centrarnos en la enfermedad de Carrión, ¿no? Que es propia, es endémica del Perú y del sur de Ecuador, como les dije, y también antes era endémica del sur de Colombia, aunque casi ya no, ellos no reportan casos, ¿no? Eh, y se presenta en los valles interandinos que están entre 500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, como ya les comenté hace un rato, ¿no? Este es el ámbito geográfico de la luxomía, el insecto vector. Entonces, por eso ocurre en esas zonas, ¿no? La enfermedad de Carrión solo se ha visto en humanos, ¿no? Hasta ahora no se descubre ningún reservorio animal. Y el vector, el insecto vector que transmite la bacteria es del género Luxomia. Hay varias especies, entre ellas Luxomia verrucarum, es una de las más identificadas, digamos, ¿no? Sobre todo en la región Ancash, que es una región hiperendémica, y otras especies de Luxomia, ¿no? Bueno, acá se especifica con detalle el nicho ecológico del insecto vector, ¿no? Está entre 2 grados latitud norte, 3 grados latitud sur, la vertiente occidental de los Andes, ¿no? Y a partir del año 1993 también se han descrito nuevas áreas donde se ha visto el insecto vector en zonas de la selva alta también. Entonces ha ido ampliando su área geográfica, el insecto vector y también la enfermedad, por ende la enfermedad, ¿no? La enfermedad de Carrión también ha ampliado sus zonas, sus áreas geográficas, ¿no? En 1998 se presentó un mayor número de brotes porque ocurrió un fenómeno, el niño global, ¿no? Global, mundial, digamos, que fue muy severo y pues ahí cuando hay un fenómeno del niño, pues todos sabemos que hay un aumento de temperatura, hay muchas lluvias, humedad, etcétera, y eso favorece al ciclo biológico del insecto, ¿no? Aumenta la población del insecto vector Luctome, por lo tanto aumenta la transmisión de la bacteria y aumenta la presentación de casos de la enfermedad de Carrión, ¿no? Entonces, cuando hay fenómenos, el niño suele aparecer brotes, ¿no? Terminan las lluvias y aparecen los brotes de la enfermedad de Carrión, ¿no? Entonces aumentan los casos, ¿no? Y acá vemos a la leucemia, que ya la hemos venido mencionando, ¿no? Al flebótomo, ¿no? O sandflies de Leucemia verrucarum. Y también esto es principalmente en Ancash, ¿no? En las zonas hiperendémicas, pero también hay otras especies de leucemia en otras regiones del Perú, ¿no? Los entomólogos han hecho varios estudios, ¿no? En distintas zonas del Perú donde hay la enfermedad de Carrión, por ejemplo, en Selva Alta, ¿no? En Amazonas, ¿no? En Cubamba, Jaén, ¿no? Todos son zonas de ceja de selva o selva alta, y los vectores que se han ido encontrando son Luxomia robusta, Luxomia maranonensis, ¿no? También en otras zonas, como el Valle del Monzón en Huánuco, ¿no? Que también es zona de selva alta, ceja de selva. Ahí se ha visto, por ejemplo, se ha encontrado la especie de Luxomia serrana que transmite a la bacteria, ¿no? Y en el Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, por ejemplo, ahí se ha encontrado a Leucemia peruanensis, ¿no? Peruanensis. Entonces, hay varias especies, según distintas regiones, ¿no? De, que pueden transmitir a la bacteria, ¿no? En el Perú, donde ocurre comúnmente la enfermedad de Carrión, en Cajamarca, hay muchos casos en Cajamarca, en Amazonas, en la Sierra de Piura, ¿no? En la Sierra de Piura, sobre todo en las zonas de Piura que están son zonas fronterizas con Ecuador, ¿no? Como ciertas poblaciones denominadas El Carmen, Sondor, ¿no? Sondor, Sondorito, El Carmen, en Piura. Entonces ahí hay bastantes casos de enfermedad de Carrión. También en La Libertad,
por ejemplo, en la zona ya cerca hacia al río, ¿no? Al río Marañón, ¿no es cierto? Hay La Libertad en la parte de cerca de la selva, ya de La Libertad. Ahí hay bartoneles también en la Sierra de la Libertad, también hay bartonelosis, ¿no? En una región llamada, por ejemplo, Calipuy, que es una zona, una reserva, ¿no? Es una reserva de Calipuy, y ahí también hay, se suelen presentar casos de enfermedad de cardión, ¿no? En la región Ancash, sí, como dijimos ahí, es una zona hiperendémica, ¿no? Sobre todo la región de Caraz, ¿no? Caraz dentro de Ancash, hay mucho, es una zona hiperendémica de casos de enfermedad de cardión. En la Sierra de Lima también, ¿no? Hace muchos años atrás también había muchos casos en la Sierra de Lima, ¿no? En Huancavelica, Valle del Mantaro, Ayacucho, Cusco, ¿no? En Cusco, por ejemplo, es en la zona del Valle Sagrado de los Incas, también en Quillabamba, ¿no? Que ya es selva, ¿no? En Quillabamba, Cusco, hay bastantes casos de enfermedad de cardiaca. Las tasas de incidencia más altas en realidad ocurren en Ancash, como le dije, Ancash es zona hiperendémica, y la letalidad, o sea, la mortalidad de esta enfermedad, a pesar del tratamiento, es de 7 a 15%, ¿no? De mortalidad. Y si hay compromiso neurológico por la enfermedad de cardión, hay 30, 60% de mortalidad, ¿no? Ahora, cuando no hay tratamiento, en las poblaciones que no son donde no hay tratamiento, la letalidad es de 88%, es bastante alta, ¿no? Sobre todo en la forma aguda de la enfermedad, ¿no? Acá vemos imágenes de zonas endémicas, esto es en La Libertad, ya hace algunos años atrás viajamos con una tesista de acá de la facultad, ¿no? Y unas personas, unos colegas biólogos de la Universidad Nacional de Trujillo, a una zona de La Libertad, ¿no? Que también estudian bartonelosis, y nos fuimos por ahí a Santiago de Chuco, ¿no? A donde hay casos de esta enfermedad, ¿no? Fuimos a tomar muestras de pacientes. Y acá dentro de Santiago de Chuco hay un centro poblado menor, que es el centro poblado menor de Calipuy, por ejemplo, ¿no? Acá está la población y todo está rodeado de campo, ¿no? Entonces, en esos tipos de áreas geográficas, ahí es donde abunda el insecto vector o de la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y acercándonos al interior de la población, pues son los tipos de viviendas, y ahí los insectos vectores están ahí, ¿no? Son peridomiciliarios, están ahí cerca de estas viviendas, ¿no? Donde están las personas. Lamentablemente, esta enfermedad ocurre en las zonas de pobreza y de extrema pobreza de los valles interandinos del Perú. Entonces, por eso es que nos interesa a los peruanos estudiar esta enfermedad, ¿no? Porque como no hay en otro país, entonces, pues, aunque sea investigadores que la estudian, pero eh, son pocos, ¿no? En realidad, con respecto a otro tipo de enfermedades, ¿no? Que se estudian en todo el mundo por muchos grupos de investigación. Acá en el caso de Batonera son pocos, ¿no? Eh, y bueno, es en Cusco, acá en Urubamba, ¿no? De Cusco, también en zonas rurales de Urubamba, ahí es donde está el insecto vector, ¿no? Y las personas a las cuales se les transmite la enfermedad. Y esto es en Quillabamba, Cusco, en Uchumayo, un centro poblado menor, ¿no? De Quillabamba, Cusco, llamado Uchumayo. Ahí también estuvimos en el Centro de Salud de Uchumayo, previas coordinaciones, por supuesto, con la Región de Salud de Cusco, para la autorización respectiva, ¿no? Los consentimientos informados y todo, para que los pacientes que habían habían sido diagnosticados con enfermedad de Carrión, poder tomar algunas muestras y nosotros poder hacer los estudios, ¿no? Con la bacteria, ¿no? Y bueno, y todo está rodeado de vegetación, entonces ahí hay el insecto está allí, ¿no? Bien, entonces acá con esta diapositiva es para mostrarles las rutas de transmisión, ¿no? De la bacteria, de la enfermedad. Una ruta es del insecto vector, como ya hemos comentado, hacia las personas, ¿no? Del insecto vector hacia las personas se transmite la
bacteria Bartonella bacilliformis, acá está la luxomia, ¿no? Y también otra forma de transmisión es materno, ¿no? De madre a hijo, como vemos acá, vía materna, ¿no? Se puede transmitir, se ha visto a través de, ¿no? En las señoras gestantes, que están con la enfermedad de Carrión, pueden transmitir al niño, ¿no? De madre a hijo se puede transmitir también, ¿no? Y en esos casos, la infección durante el embarazo, pues puede tener efectos graves, puede haber partos prematuros, muerte fetal, abortos, ¿no? Y también puede haber transmisión vía transfusión sanguínea también, ¿no? Si la sangre no ha sido adecuadamente evaluada, ¿no? Antes de aplicarla, si la persona ha tenido enfermedad de Carrión, no debe donar, ¿no? Donar sangre porque se puede transmitir a través de ella, ¿no? Se han hecho estudios en banco de sangre de las zonas endémicas y hay algunas publicaciones, ¿no? Acá le estoy poniendo alguna referencia bibliográfica, donde se ha visto que la Bartonella pues permanece viable, ¿no? Durante años y la sangre está almacenada a 4 grados, ¿no? Entonces puede estar ahí la Bartonella viable y, y aparentemente la persona donante ¿no? Es asintomática, entonces puede haber estos problemas, ¿no? A través de transfusiones sanguíneas, a través del insecto vector, a través de madre al niño durante el embarazo y a través también de transfusiones de sangre, ¿no? Y las formas de la enfermedad, ¿no? Forma aguda y forma crónica. Ahora se le llama formas, antes se le decía fases, ¿no? Porque se pensaba que eran fases consecutivas. Por ejemplo, primero el insecto picaba a la persona y empezaba la fase aguda, se suponía, ¿no? La fase aguda, febril, hemática, luego pasaba, había un periodo de transición donde la persona está aparentemente sana y luego empezaba la fase crónica, que es la fase de la aparición de las verrugas en la piel, ¿no? Pero se ha visto que no, porque en algunas regiones se ve, por ejemplo, que solo hay personas con casos con fase aguda, nada más. Nunca les da la fase de verrugas. Hay otras personas que tienen verrugas y nunca les dio la fase, nunca tuvieron fiebre ni anemia, ¿no? Y se aísla la bacteria Bartonella bacilliformis, ¿no? Otras tienen las dos. Entonces ahora se sabe que, pues, no es que obligatoriamente tiene que la persona padecer de las dos fases, sino que son forma de la enfermedad como se puede presentar, ¿no? En una forma aguda, ¿no? Hemático, febril, donde la bacteria... ¿Alguien, escuché al micrófono de alguien? ¿Alguien quiere preguntar? Ah, ya, me escuché un sonidito de micrófono, bien. Entonces, la forma aguda, ¿no? Hemático, febril, aquí la bacteria se adhiere a los eritrocitos, ¿no? Es la única bacteria humana, ¿no? Hemotrófica, y también la bacteria, la Bartonella ancashensis también, ¿no? Y pues tiene fiebre muy alta, anemia aguda, ¿no? Disminuye la inmunocompetencia, es decir, la persona temporalmente está inmunosuprimida con esta enfermedad y puede ser víctima también de otras enfermedades secundarias, ¿no? Tifoidea o cualquier otro tipo de enfermedad. Le, y también tenemos la forma crónica, o también llamada forma tisular o forma verrucosa, porque aparecen las verrugas en la piel, y aquí la bacteria invade las células endoteliales de los vasos capilares, ¿no? Y eso, la bacteria induce la formación de verrugas, o sea, hemangiomas, es decir, una multiplicación muy rápida del tejido de los vasos sanguíneos y se forma como unas verrugas rojas. En realidad es un montón de vasos sanguíneos que ha crecido muy rápidamente, ¿no? Se llaman hemangiomas por eso. Aparece en la piel, de las extremidades, en la cara, y después desaparecen. No duelen, ¿no? No duelen, pero dan un aspecto desagradable en las personas, ¿no? Les afecta. Entonces acá vemos la forma aguda, ¿no? Hemática, esta es la mano del paciente, vean ustedes que tiene anemia aguda el paciente, vean el color de la mano del paciente en comparación con la mano del médico, ¿no? Entonces el paciente está con anemia aguda, y esta es la forma crónica o verrucosa, donde se ve generalmente en las extremidades estas verrugas rojas que son hemangiomas, ¿no? En las personas, ¿no? Son de casos de Cusco, ¿no? Y acá vemos en cuanto a las verrugas, tienen una clasificación porque hay varias formas de las verrugas, ¿no? Por ejemplo, la verruga de tipo miliar, eh,
se refiere a las verrugas que son numerosas, como hemos visto en la figura anterior, ¿no? Numerosas verrugas rojizas, ¿no? A veces con pus también, y que pican, ¿no? Pruriginosas porque generan prurito, o sea, picazón, escozor, son indoloras, no duelen, pequeñitas, de menos de 3 milímetros en la dermis, ¿no? Papilar y media. Entonces vemos este tipo de, esas son las miliares, como estas, ¿no? Pequeñitas y abundantes, ¿no? Miliar. Y las otras son las verrugas denominadas mulares, que son pocas en número, pero son bastante grandes, como vemos acá, ¿no? En la pierna de este niño, ¿no? Son rojas, siempre son rojas, ¿no? Grandes, mayores de 5 milímetros, se expanden hacia la hipodermis, ¿no? A veces llegan hasta el tejido subcutáneo y al músculo, ¿no? Entonces, de estos casos, ¿no? Acá siempre les mando la referencia ahí por si desean ampliar más la información, ¿no? Y acá vemos cómo infecta ¿no? Acá está el insecto vector, ¿no? La ilusomía, ¿no? Eh, entonces pica al paciente, ¿no? Y acá está, le transmite la bacteria, y el nicho primario aparentemente es ¿no? Son células endoteliales, ¿no? Ahí se pueden multiplicar, y de ahí se escapan hacia el torrente sanguíneo y pueden empezar a invadir los eritrocitos, ¿no? Se multiplica la bacteria dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Persisten también ahí y causan, pues, se van rompiendo los glóbulos rojos y se genera esta anemia hemolítica, ¿no? Y a su vez el insecto pica a un paciente infectado, ¿no? Adquiere estos glóbulos rojos con bacterias y pica a otro paciente, y así se mantiene el ciclo de transmisión, ¿no? ¿Cómo se confirma el, la Bartonella en el laboratorio, ¿no? Los métodos que se utilizan en todo esto, como ya habrán visto ustedes, las postas médicas, ¿no? De estas zonas alejadas del país, de zonas rurales, ¿no? De los centros poblados menores, son postas médicas con muy poco equipamiento, ¿no? Entonces lo que se hace, y está estandarizado ya hace muchos años, es el frotis de sangre para ver, ¿no? De sangre periférica, ¿no? Una gotita de sangre del paciente, se hace un frotis, se tiñe con yensa y se ve las bacterias dentro de los eritrocitos, es lo que se busca, ¿no? El microbiólogo busca la bacteria dentro de los eritrocitos, y tiene una alta especificidad porque sí detecta más o menos el 96% de los casos, es altamente específica, pero el problema es que es de baja sensibilidad, porque solamente ¿no? La sensibilidad es de alrededor del 30%, ¿no? Hay muchos casos que la bacteria, la persona sí tiene la bacteria, pero no la detecta, ¿no? Solamente el 30%, ¿no? Y depende principalmente de la experiencia del microbiólogo, ¿no? Generalmente no es tan fácil hacer el estudio, entonces tiene que estar bastante entrenado, ¿no? Y eso es el problema, ¿no? Entonces, 30% de sensibilidad y 96% de especificidad, o sea, cuando aciertan, cuando detectan la bacteria, sí, específicamente, sí, realmente es Bartonella bacilliformis, ¿no? No suelen confundirse con otro tipo de artefactos, digamos, ¿no? También en los centros de referencia, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Salud, ¿no? O hospitales grandes, hay algunos ensayos que se han hecho, pero no se usan de rutina, ¿no? Hay ELISAs, se han desarrollado inmunofluorescencia, ¿no? Ensayos de inmunofluorescencia, y también se han desarrollado métodos moleculares como PCR, ¿no? El PCR sí es bueno, es específico, altamente específico, sensible, ¿no? El problema son los costos, y lo que sí, las muestras tienen que ser enviadas a estos centros de referencia, ¿no? Generalmente no hacen los PCRs en el mismo centro de salud rural, ¿no? Habría que hacer ese tipo de traslado de tecnología. Esa labor la hace el Instituto Nacional de Salud, ese es el trabajo de ellos, ¿no? De llevar los métodos, las capacitaciones, etcétera, a las regiones, distintas regiones del país, ¿no? Para hacer un PCR generalmente se amplifican genes, ¿no? De ARN ribosomal 16S, generalmente es la región intergénica, ¿no? Entre el 16S y el ARN ribosomal 23S, ¿no? Hay primers que están diseñados, estandarizados para ello. También hay fragmentos también del gen 16S que son bastante específicos,
Y también hay UPCR también, pero aún no se usa de rutina para el diagnóstico clínico, ¿no? Faltan más evaluaciones. Y otro método que se utiliza para la confirmación del laboratorio de Bartonella bacilliforme es el cultivo, ¿no? Bueno, el cultivo es el igual estándar, ¿no? Es bastante sensible, ¿no? Ahí sí, a veces, no, por ejemplo, un frotis puede ser negativo, ¿no? Haberlo dado por negativo, no han visto en los hexaglóbulos que han examinado en la muestra en el frotis, no han visto bartonelas. Sin embargo, esa muestra al sembrarse sí aparece después en la bacteria, ¿no? Entonces, es bastante sensible, pero la utilidad diagnóstica es limitada porque ya hemos visto que la bacteria demora 30 días a veces en crecer. Entonces, mientras tanto, ¿no? No se puede confirmar. Claro, los médicos lo que hacen es ven un paciente febril y con anemia, ¿no? Y es zona, si ha estado, la persona ha viajado o vive ahí en zonas endémicas, entonces se les da el tratamiento ya para Bartonella bacilliforme, ¿no? Por eso actualmente la mortalidad es baja, ¿no? Porque sí hay tratamiento adecuado, ¿no? Tratamiento antibiótico, ¿no? Y se han explorado también otros candidatos antigénicos que pueden utilizarse, por ejemplo, para tratar de desarrollar tiras de diagnóstico que sean fáciles, ¿no? De usar en el campo, pero hay estudios en el Instituto de Salud, en otros he visto, pero todavía no se hacen, digamos, de rutina, ¿no? Realmente faltan estandarizaciones, faltan más estudios. Factores de virulencia, la bacteria tiene varios, ¿no? Sobre todo están relacionados con la adherencia a los eritrocitos, a las células endoteliales y a su capacidad invasiva, ¿no? Capacidad para ingresar a estas células. ¿Cuáles son esos factores de virulencia? Son, por ejemplo, tienen los flagelos, le permite la adherencia, ¿no? A estas células. Tiene fimbrias, secreta una proteína denominada deformina, que es una proteína extracelular, dimérica, ¿no? También tiene otras proteínas como invasinas, ¿no? Proteínas de invasión, denominadas IALA e IALB, un operón de invasión de Bartonella bacilliformis, ¿no? Eh, que con estos genes de estas invasinas, puede ingresar a los glóbulos rojos, ¿no? Y también tiene factores de violencia por los cuales la bacteria induce la formación de verrugas, ¿no? Ahí tenemos una proteína de 12 a 14 kiloátomos que produce la bacteria, que se llama factor angiogénico, y que es mitógeno, o sea, que favorece la multiplicación rápida de células endoteliales de los vasos sanguíneos. Por eso empiezan a crecer de manera muy rápida y se forman estas verrugas, ¿no? Rojas, que en realidad son vasos sanguíneos que han crecido de manera exacerbada, ¿no? En la piel, y se ven de esa manera, ¿no? Como ya hemos visto en las imágenes anteriores. Ese es el factor angiogénico, ¿no? Son los factores principales. Y esta es una imagen donde se observa de microscopía electrónica, ¿no? De transmisión de un experimento en el cual el operón, acá está este operón, ¿no? IALA e IALB, que son de invasión, ¿no? Puede tener invasión al glóbulo rojo. Cuando no se sabía realmente si permitían la invasión al glóbulo rojo, se hizo un estudio que fue publicado, ¿no? Y acá está una de las imágenes, donde clonaron este operón, ¿no? Y al A y al B de Bartonella bacilliforme lo clonaron y lo pusieron en Escherichia coli, una Escherichia coli DH5 alfa que pues, no produce ninguna enfermedad y que se usa mucho en biología molecular. Entonces clonaron en E. coli DH5 alfa y luego hicieron un estudio para saber si ese coli con ese operón y al A y al B le permitía a la E. coli invadir glóbulos rojos, ¿no? Esa era una manera de verificar si estas realmente son proteínas que permiten la invasión a glóbulos rojos. Y efectivamente, esto sucedió, ¿no? Y acá vemos, este es un glóbulo rojo, según los autores, ¿no? Está, bueno, deformado por el procedimiento de microscopía electrónica, de transmisión, en este caso, se han hecho cortes, y acá se ven glóbulos rojos, y acá las E. coli que están ingresando el glóbulo rojo, ¿no? Y por acá se ve, ¿no? Acá está, ¿no? E. coli acá está el eritrocito deformado, ¿no? Deformado, y acá están las bacterias E. coli,
ingresando los glóbulos rojos, a E. coli que tienen clonado y acá ya entró, ¿no? Todo esto de acá es un glóbulo rojo, ¿no? En microscopía electrónica, y acá está la E. coli que ya ingresó. Y así tenemos, ¿no? Imágenes de ese estudio. Entonces ahí se demostró en esa investigación que efectivamente el operón, ¿no? Y el A y el B son efectivamente, codifican proteínas de invasión al glóbulo rojo, ¿no? Acá tenemos un resumen de factores de virulencia de Bartonella, ¿no? En orden alfabético, son varios factores angiogénicos que ya les comenté que, ¿no? Estimula la proliferación de células endoteliales y les da lugar a la formación de las verrugas, ¿no? La deformina, que es una proteína que secretan las bartonelas que deforman la membrana de los eritrocitos. Los flagelos, ¿no? Le permiten, pues, adherencia, ¿no? A las células. También ayudan a la invasión, ¿no? La motilidad. También secretan hemolicina, ¿no? Enzimas para la lisis de las membranas, ¿no? De los eritrocitos. Produce una hemólisis dependiente de contacto, o sea, si la bartonela está adherida al glóbulo rojo, entonces se estimula la síntesis de la hemolicina para hacer poros en la membrana y poder ingresar, ¿no? La hemolicina. Tenemos a otras proteínas de unión a hemina, ¿no? Donde la bacteria necesita, toda bacteria patógena requiere de hierro siempre y le permite captar hierro para poder multiplicarse, ¿no? En el hospedero, en los glóbulos rojos. Y acá está la proteína de invasión, ¿no? Y al A y al B, ¿no? Las dos proteínas, el operón y el A y el B, ¿no? Permiten la invasión a glóbulos rojos, autotransportadores también, son adhesinas, ¿no? Todos estos les sirven para adherirse a las células del hospedero. Y acá tenemos también los sistemas de secreción, ¿no? Tipo 4, que Bartonella basiliforme no tiene, pero sí tiene Bartonella genselae, por ejemplo, ¿no? Para el sistema de secreción tipo 4 que transfiere, ¿no? Transfiere factores de virulencia hacia el hospedero, ¿no? Pilis también tienen, sirven para la adherencia, ¿no? A las células, y también otros sistemas de secreción tipo 4, ¿no? En estas, Bartonella genselae también, permite la alteración de la función de las células endoteliales, ¿no? Bien, y por eso la bacteria puede ingresar a esas células endoteliales. Acá tenemos un esquema del sistema de secreción tipo 4 de Bartonella genselae. Dijimos, Bartonella basiliforme no tiene, ¿no? O sea, se ha demostrado que no tiene sistema de secreción tipo 4. Y acá vemos, ¿no? el esquema de todas las proteínas que conforman este sistema de secreción tipo 4 de Bartonella genselae, que le permite eh, exportar, ¿no? Una serie de factores de virulencia hacia afuera, ¿no? De la bacteria hacia afuera para la infección, ¿no? Acá vemos la imágenes de eritrocitos al microscopio común, microscopio óptico, y vemos acá donde están las flechas, cómo están deformados los eritrocitos. Vean la membrana, ¿no? Acá, vamos a ponerlo con la lupita. Acá está, ¿no? Deformada la membrana, vemos así. Acá también, ¿no? Eh, Se deforma la membrana con la deformina, ¿no? La bacteria secreta la deformina y esto le facilita también la entrada al glóbulo rojo, ¿no? Acá vemos, voy a tomar un poquito de agua, voy a hacer una pequeña pausa, un ratito. Estimados alumnos, hagan las preguntas correspondientes. Tengo entendido que no tienen clase inmediatamente, así que creo que podríamos pasarnos unos minutos. Depende de la profesora Du García, por supuesto. Sí, ya no falta mucho, un ratito. Ya, y ya son las 9. Y bueno, acá hay una imagen de
un resumen, digamos, de los factores de violencia que ya les he mostrado, ¿no? Y pues acá están los, ¿no? Factores, pues, que le permiten colonizar, por ejemplo, los flagelos, ¿no? Le permiten colonizar a los pederos, ¿no? Las células que hemos visto, endoteliales, eritrocitos, ¿no? Eh, también factores de virulencia relacionados con la adherencia, ¿no? Que le sirve para la adherencia, células del hospedero, para la invasión, ya hemos mencionado, ¿no? Y al A y al B, estas BOM son proteínas también de adherencia, ¿no? Desfromina también le sirve para poder ingresar glóbulo rojo. Tenemos también aquí factores de virulencia que estamos viendo aquí en rojo, por ejemplo, para captación de hierro, ¿no? Del grupo M, ¿no? De la hemoglobina de las personas infectadas. Y también tenemos factores de virulencia que les sirve para la alteración de las células del hospedero, la persistencia en las células del hospedero, ¿no? Como GROEL, ELS, las hemolicinas también para poder ingresar a las membranas, ¿no es cierto? Y etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo todos esos factores de virulencia para la persistencia y alteración de las células del hospedero, ¿no? Entonces son los factores de virulencia que se conocen de Bartonella, ¿no? Acá solamente para que vean que la área geográfica, ¿no? Ha ido incrementando con el tiempo, ¿no? Vean ustedes, antes no había, por ejemplo, en el Cusco, en esa época, y después apareció, y así el insecto vector ha ido ampliando su área geográfica, ¿no? Y la enfermedad es solo para mostrarles la importancia en salud pública. Ahora esta enfermedad puede darse en todos estos departamentos a partir del 2004, ¿no? Luego ha ido bajando un poco el número de casos por las fumigaciones que hay para eliminar el insecto vector. Acá el 2024, por ejemplo, ya, por ejemplo, vemos aquí los casos en Ancash, ¿no? Ha ido disminuyendo, por ejemplo, acá, ¿no? Ha ido disminuyendo, etcétera. En el año 2024 ha habido casi no ha habido casos, ¿no? Eh, por las constantes fumigaciones, ¿no? Pero hasta el 2004 hubo bastantes casos, ¿no? En cuanto a Bartonella Quintana, transmitida por piojos del cuerpo, produce la fiebre de las trincheras y se inicia después de 4 o 35 días de haberse infectado, aparece la fiebre, ¿no? Un ciclo de fiebre de varios días y los síntomas típicos, ¿no? De una persona de malestar general, ¿no? De dolor de retroorbital, ¿no? Detrás de los ojos, el dolor de cabeza, etcétera, escalofrío de personas que están con fiebre alta, ¿no? Y puede permanecer recurrente esta bacteria por años en la persona, ¿no? Estar permanentemente con fiebre si es que no se trata, ¿no? Y pues esta Bartonella Quintana también infecta pues glóbulos rojos, ¿no? Vamos a ver, igualmente como Bartonella bacilliformes también infecta los eritrocitos, ¿no? De las personas. Y acá vemos también que esta Bartonella Quintana se adhiere a los glóbulos rojos a través de un sistema también de secreción tipo 4, también tiene aquí, ¿no? Entonces, que le permite exportar factores de virulencia de la bacteria hacia el glóbulo rojo, ¿no? Hasta está su sistema de secreción tipo 4 también. Bartonella bacilliformes es una de las que no se ha encontrado, pero además las otras Bartonellas sí tienen sistema de secreción tipo 4, ¿no? Y los síntomas, los signos, perdón, que causa esta Bartonella Quintana, ¿no? Por ejemplo, la angiomatosis, son verrugas, pero son también crecimientos, ¿no? De células endoteliales también, ¿no? Generalmente esto se ha visto, aparece esta clase de signos en personas inmunosuprimidas, sobre todo aquellas que tienen SIDA, ¿no? Que tienen SIDA y aparece esta, ¿no? Neoplasia, ¿no? Del tejido microvascular, ¿no? De la piel, dando lesiones similares, ¿no? Se parecen al sarcoma de Kaposi que ocurre en pacientes con SIDA, ¿no? Y también produce síntomas como fiebre, diarrea, malestar general, inflamación de ganglios, ¿no? Es la angiomatosis basilar, causada también por Bartonella Quintana. Y Bartonella genselae, vemos acá, por ejemplo, ganglios detrás de las orejas inflamados, es un signo. Causa pues la enfermedad por arañazo del gato, es transmitida por la pulga del gato, y igual fiebre, siempre da fiebre, manchas en el sitio de la infección, y que se pueden convertir en pápulas, en pústulas, y hay inflamación de ganglios, que es lo que estamos viendo acá. También produce angiomatosis basilar, que es lo que hemos visto
igual anteriormente con Bartonella quintana, también produce los mismos signos, ¿no? De angiomatosis basilar, que son estas apariciones, ¿no? De lesiones rojas en la piel, ¿no? Por crecimiento de las células endoteliales, ¿no? Y acá vemos, ¿no? De Bartonella genselae, ¿no? La pulga, el gato, ¿no? Hay una bacteriemia dentro de los glóbulos rojos del gato y puede ser transmitido de manera accidental a humanos, ¿no? En caso de un paciente inmunocompetente, digamos, que no tienen problemas de otras enfermedades, aparece, pues, ganglios inflamados, ¿no? Pero en los pacientes con inmunocomprometidos o que tienen, por ejemplo, personas con VIH, que tienen mascotas y no están debidamente desparasitadas, etcétera, evaluadas por un médico veterinario, causa angiomatosis basilar, como estamos viendo ahí en la piel, ¿no? Y acá vemos el ciclo de esta bacteria, ¿no? De la Agencela de la pulga, ¿no? Del gato, entonces transmite al humano también a través de las heces de la pulga, están ahí las bacterias, ¿no? Y ingresan, ¿no? A, a la piel, ¿no? De las personas, ¿no? Son captadas por las células dendríticas de la piel, ¿no? Y luego, pues, se multiplican en el tejido endotelial de los vasos sanguíneos y de ahí ya pasan a los eritrocitos, ¿no? De las personas. Y ahí vemos acá una serie de factores de virulencia que permiten a la bacteria invadir estas células, ¿no? Y también tiene el sistema tipo 4, ¿no? Sistema tipo 4 de sistema de secreción, donde se eh, transfieren, ¿no? Desde el citoplasma de la bacteria, ¿no? Factores de virulencia que causan, pues, inflamación, pueden favorecer la invasión, apoptosis, etcétera, en el eritrocito, ¿no? De las personas, ¿no? En células endoteliales y eritrocitos. Acá también tenemos otro sistema, ¿no? En tipo 4, en Bartonella genselae, son dos sistemas, ¿no? TRW y VIR-B4, son sistemas tipo 4 que transfieren otro tipo de factor de virulencia desde la bacteria hasta el eritrocito, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí terminamos con Bartonella genselae. No sé si tienen alguna pregunta. Me pasé cerca de 15 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen de hacer las preguntas. Profesora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, eh, Respecto a Bartonella bacilliformis, Ya, el vector que es el mosquito puede morir el vector que es el mosquito. o crece tranquilamente. ¿Te refieres a morir por la bacteria, te refieres? Porque las temperaturas corporales son distintas, ¿no? El del Claro, son mosquito es de distintos. 25 a 27 grados y el humano es de 27 grados precisamente. Entonces, esa diferencia de temperatura radica en el crecimiento de la bacteria. Sí, o sea, el insecto no se ha evidenciado que el insecto muera por acción de la bacteria, ¿no? Eso no está evidenciado. No hay ningún artículo o algo sobre eso, ¿no? Pero en cuanto a las temperaturas diferentes, que sí es cierto lo que tú dices, sí, efectivamente, por ejemplo, la Bartonella crece bien, por ejemplo, en cultivos in vitro a 28 grados, crece muy bien, hasta 30 grados, más bien si la ponemos en 37 grados in vitro, ¿ah? Que uno dice, ¿por qué? Si en humanos está a 37 grados y la bacteria está ahí, ¿no? Causando la enfermedad, ¿por qué in vitro no crece bien a 37 grados? Lo que pasa es que la bacteria es muy sensible por ejemplo, a la desecación, ¿no? Cuando se crece a 37 grados se evapora el agua más rápido in vitro, ¿no? Estamos hablando, y entonces la bacteria ahí se dificulta el crecimiento. Por eso se le ponen medios bifásicos con líquido, ¿no? Bastante líquido. Pero sí crece, pero eh, se mantiene mejor, digamos, en temperaturas más bajas. Así está habituada a temperaturas de 28 grados, 30 grados, ¿no? No tiene problemas la bacteria en crecimiento en esas temperaturas. No sé si a eso te refieres.
pero puede crecer en temperaturas bajas, como dices tú, de 20 y tantos, 28 grados, por ejemplo, 29 grados, 30 grados, y en el humano, cuando está infectando el humano, pues sí, obviamente está multiplicándose en 37 grados, ¿no? Interesante pregunta. Eh, ¿Alguna otra pregunta adicional? Profesora, buenos días. Tengo una pregunta. Em, ¿Qué sucede con las bartonelas que no presentan flagelo? Es decir, tienen, a comparación con las otras bartonelas, eh, se podría decir que tienen cierta desventaja ya que no poseen esa motilidad, o es que cómo realizarían ese paso. Sí, por ejemplo, Bartonella genselade que les estoy mostrando acá, a ver, voy a ponerlo en modo presentación, ¿no? Claro, Bartonella genselade no tiene flagelos, por ejemplo, ¿no? Bartonella quintana tampoco, pero sin embargo acá están, pues tienen otros mecanismos, ¿no? Tienen estos sistemas de secreción, ellos, Bartonella basiliformis no tiene, pero ella sí tiene sistema de secreción que son proteínas, como hemos visto, que van desde la bacteria. Esto es la bacteria, por ejemplo, a ver, voy a poner acá el punterito. En este dibujo, por ejemplo, vemos acá, esto es la bacteria, ¿no es cierto? La bacteria Bartonella genselade, citoplasma de la bacteria, membrana interna, citoplasma, membrana externa, ¿no? Y acá vemos estas las células endoteliales, ¿no? Y de los vasos sanguíneos, y también vemos acá representados, pueden ser células endoteliales o eritrocitos, ¿no? Está representado acá en este dibujo, cualquiera de estos dos tipos de células, eritrocitos o células endoteliales, ¿no? El sistema de secreción, vean ustedes, ¿no? De la Bartonella genselade, todas estas proteínas están en contacto, hacen contacto con la célula del hospedero, ¿no? Llámese endotelial o puede ser un eritrocito, ¿no? Entonces vemos los sistemas de secreción. Para células endoteliales, este sistema DIRD4 denominado transfiere, hace contacto, o sea, hay adherencia de la Bartonella hacia la célula del hospedero, se adhiere a través de esto y otras adhesinas también, otras moléculas de adherencia, y a través de ellos transfiere sus factores de virulencia, ¿no? Y en el caso de eritrocitos se ha visto que la Bartonella genselade se une a ellos también por este sistema de secreción tipo 4 denominado TRW, ¿no? También transfiere factores de virulencia, ¿no? Relacionados a la invasión, ¿no? A los eritrocitos, ¿no? Entonces vemos acá que sí tienen otros factores de violencia, aunque no tengan un flagelo, que le permite adherirse a estas células del hospedero, ¿no? Y por acá vemos aquí, ¿no? Si bien no tiene flagelos, pero claro, vemos aquí, ¿no? El torrente sanguíneo también genera movimiento, ¿no? Y por ahí la Bartonella se entra en algún momento en contacto con eritrocitos, y como tienen estas moléculas de adherencia y su sistema de secreción, pues pueden ingresar a los glóbulos rojos, ¿no? Y transferir estos sistemas de factores de virulencia, ¿no? No sé si a eso se refiere tu pregunta. Claro, en este caso sería que claro, sería la secreción, lo que me está explicando, y claro, el objetivo sería transmitir los factores de violencia en este caso. Gracias. Sí, exacto. Uh-huh. Bien, como sabemos que los patógenos, mientras más obligados sean, entiendo de que han desarrollado diferentes mecanismos cada vez más complicados, y este es el caso, creo, ¿no? De un ejemplo de un patógeno obligado, como es el género Bartonella. Si no hay más preguntas adicionales, no sé si hay alguna pregunta adicional, depende también de la disponibilidad, profesora Ruth García. Sí, por mí no hay problema. ¿Tienen otras preguntas? No hay ningún problema. Bien, al parecer no hay más preguntas, ¿sí? Yo tengo otra pregunta, pero ya más a ámbito clínico. Adelante. Um,
Respecto al tratamiento, los fármacos son fluoroquinolonas porque precisamente se requiere unos fármacos que en el momento de la fase aguda de la enfermedad penetren al glóbulo rojo y así pues inhiban a la bacteria, en este caso las DNA girases. En todo caso, ¿qué fármaco podría ser? Sí, los fármacos están establecidos en el Ministerio de Salud, ¿no? Hay varios. El fármaco de elección, por ejemplo, para los casos que no son complicados, o sea, por ejemplo, un adulto, ¿no? Un adulto que es inmunocompetente, ¿no? No tiene otro tipo de complicaciones y es picado, por ejemplo, ¿no? por el insecto, y adquiere la enfermedad. Entonces, ese tratamiento de elección es, por ejemplo, ciprofloxacina, ¿no? Porque tiene capacidad el antibiótico, capacidad ¿no? de ingresar al interior de las células de nosotros, ¿no? La cipro, y entonces mata a las bacterias que están intracelulares también, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección es ciprofloxacina, ¿no? Por 14 días, ¿no? Hay una dosis adecuada que está establecido, está normado en el Ministerio de Salud, ¿no? En caso de personas gestantes, por ejemplo, tienen otro tipo de tratamiento, hay que ver ahí antibióticos que no atraviesen la barrera placentaria, ahí tienen otro tipo de tratamiento. Para la fase verrucosa, por ejemplo, se suele dar rifampicina, ¿no? Con la fase aguda, ciprofloxacina, y también hay varios antibióticos beta-lactámicos, también se da amoxicilina, ácido clavulánico, por ejemplo, sí, y así, hay distintos esquemas. Ahora, si el paciente está muy complicado, también, ¿no? Le dan una combinación de drogas, porque tiene otras enfermedades de fondo, ¿no? Entonces, hay un cuadro en el Ministerio de Salud, en las normas, donde está establecido los tratamientos que se deben dar en el caso en distintos tipos de casos de pacientes, ¿no? Pero el de elección en casos no complicados es ciprofloxacina, ¿no? Claro, sí, precisamente porque creo que la ciprofloxacina también ataca bacterias oportunistas, como lo es la salmonela, que puede coayudar a la infección de Bartonella, ¿no? Claro, pasa que la persona que está con Bartonella también se ha comprobado por estudios inmunológicos, ¿no? Hay varios estudios que han evaluado, ¿no? Cómo se comportan los glóbulos blancos, los linfocitos, etcétera, en personas con Bartonella, con Bartonella bacilliformis. Entonces, la persona temporalmente, mientras está con la enfermedad, se inmunosuprime, ¿no? Disminuyen algunos tipos de linfocitos. Entonces, ahí está susceptible de adquirir otra enfermedad. Por ejemplo, hay gente que adquiere la tuberculosis, ¿no? Hay gente que adquiere salmonelosis, porque bueno, ahora ha disminuido porque hay más campaña de higiene alimentaria, hay más campaña digamos, de lavado de manos, etcétera. La gente está más preparada, ¿no? De hervido de agua, etcétera, ¿no? Entonces, ha disminuido un poco este tipo de infecciones, pero antes, por ejemplo, había mucha asociación entre gente que tenía la enfermedad de Carrión, ¿no? Bartonella estaba infectada con la enfermedad y adquirían la tifoidea. ¿Por qué? Pues porque la tifoidea era bastante más frecuente antes en nuestro país, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en zonas donde ocurre esta enfermedad, que son zonas donde a veces no llega la información, ¿no? La educación adecuada a las personas, ¿no? Que es responsabilidad del Estado, ¿no? La educación adecuada para que no adquieran estas infecciones, pero como no había eso, ahora ha mejorado esto, ¿no? Pero ya no había antes, entonces pues no había higiene alimentaria, y si estaba inmunocomprometida temporalmente mientras está con la enfermedad, adquiría fácilmente salmonelosis, ¿no? Y empeoraba el caso del paciente, ¿no? Entonces, y se daban, pues, y claro, con ciprofloxacina se atacan a todas estas bacterias, ¿no? Entonces se le suele dar esta clase de tratamiento, ¿no? O también depende de qué bacteria puede haber, que otra parte de la Bartonella, ¿no? Otro tipo de enfermedad, pues ya hay que ver otro tipo de combinación de drogas, ¿no? Adecuadas según como qué clase de enfermedad secundaria tenga el paciente, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, profesora Ruth. No queremos abusar más. Nos hemos pasado más de 20 minutos. Yo creo que damos por concluida esta reunión porque a las 10 de la mañana también hay otro grupo de exposición de seminarios.
No sé si tiene alguna palabra, profesora Ruth. Sí, muchas gracias, siempre contenta ¿no? de dictar los temas de microbiología y sobre todo los temas en los que uno investiga, ¿no? Los profesores que investigamos y nos gusta dar profundizar, ¿no? Con los jóvenes esta clase. Y gracias por la invitación, Jorge. Siempre encantada, ¿no? De colaborar. Las gracias a usted, profesora. Sí, efectivamente. ¿No tendrían ustedes alumnos? Más adelante hay un curso que se llama Microbiología y Salud y ahí tendrán una nueva oportunidad de tratar casos como como es el caso de Bartonelosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Profesora Ruth, muchas gracias nuevamente. Y más bien a los jóvenes, no simplemente para decirles de que a las 10 de la mañana tenemos seminarios y bueno, terminás con el desayuno. Y nuevamente, gracias, profesora Ruth. Ya, está bien. Sí. Hasta luego, que les vaya bien. Sí, pues ahora que tomaron la universidad, hay que aprovechar a hacer las cosas virtualmente, pues, ¿no? Los seminarios y otras cosas para no atrasarte. Pues ya. Sí, Muy bien, hasta luego. Ya, chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Solamente para reiterar a los jóvenes, bueno, es obligatorio su asistencia, su disertación durante estos seminarios. Sin embargo, si del otro grupo que les toca en la tarde desean escuchar estos seminarios, pueden participar. ¿Ah? Así que de acá en media hora nuevamente nos estamos comunicando. Tengan ustedes un buen día. Ya, cortamos aquí. Gracias.